Tu audio, Berito. Ahí está, ahí está. Muy buenas noches, bienvenidos. Les comento que por acá cambió el horario, así es que acá son las 7, nos llevamos una hora de diferencia por esta ocasión. ¿Cómo han estado? Qué gusto verlos. Y bueno, hoy viene, viene ahora la herida del rechazo, ¿ok? Que es una de las heridas más fuertes y más profundas, y de ahí ya nos estaría faltando una más para la siguiente semana, donde va a terminar esta maratón de desintoxicación de heridas emocionales. Bueno, entonces el día de hoy corresponde a la herida del rechazo. El rechazo muchas veces lo escuchamos, pero ahorita van a comprender el origen, de dónde viene, cómo es que se genera esta herida, cómo es que se genera la máscara, cómo es que se genera la conducta ya en la persona adulta, ¿ok? Con la finalidad, nuevamente, para que aprendas a identificar por qué actúas de la manera que actúas y bueno, puedas hacerte consciente y a partir de ello poder realizar algún cambio en la manera de responder. ¿Ok? Pues bien, esta herida del rechazo viene del progenitor del mismo sexo. ¿Ok? Es decir, si eres hombre, del lado de tu padre, si eres mujer, del lado de tu mamá. ¿Ok? Y esta herida de rechazo tiene que ver con el derecho a vivir, con el derecho a existir, es decir, con nuestra vida. Tiene que ver, por decir, si tu progenitor del mismo sexo cuando eras pequeño no te quería en su vida, ¿ok? Te voy a dar unos ejemplos. Por decir, cuando una mujer queda embarazada y quizá no quería ese bebé y dice, no es que yo no quería tener esta niña, ¿ok? No quería salir embarazada y ahora ya estoy así, ¿qué voy a hacer? Y empieza a rechazar a la bebé desde el vientre. Y en el caso de los niños, por decir, si la mujer queda embarazada, rechaza a ese niño desde el vientre. Ese hijo no es mío, yo no lo quiero, ¿ok? A ver qué haces con él, a ver tú cómo te las arreglas con él, pero yo no lo quiero. ¿Ok? Entonces, desde ahí comienza a sentir el rechazo este pequeño, desde el vientre de la mamá. Se dice que esta herida prácticamente se manifiesta desde el vientre de la mamá, a diferencia de las otras que se van generando conforme el niño va creciendo. Entonces, en esta, desde el vientre, el niño puede sentir eso, incluso hasta por parte de los abuelos, porque escuchan dentro del vientre, también pueden sentir en su energía y todo eso, que si a lo mejor la abuelita o el abuelo no quería a ese bebé, también puede empezar a sentir eso. Entonces, cuando nace y conforme va creciendo, empieza a escuchar muchas cosas. Empieza a escuchar demasiadas cosas y entre ellas como ya arruinaste mi vida, ¿para qué te tuve? Eres un estorbo, mejor te hubiera abortado. ¿Ok? Entonces prácticamente esto tiene que ver con su derecho de vivir, con su derecho de existir. Por eso es que es una de las heridas más fuertes, como decir, tú no merecías vivir, no merecías estar aquí, fuiste un error. Eh, estos niños son tratados como si fueran cosas o como si fueran objetos. ¿Ok? Entonces, al momento de la crianza de estos pequeños, se les trata como si fuera una cosa. Tú veías esto, o sea, sin sentimientos, sin emociones, y se les habla de una manera muy, muy despectiva, con muchas groserías, con muchos malos tratos verbales, y bueno, ya yendo en un caso muy, muy extremo, con muchos golpes. Entonces, el niño cuando está pequeñito no entiende por qué su mamá le está pegando, por qué su papá le está pegando o por qué le pega de esa manera. Muchas veces escuchamos, pues dale uno para que te haga caso, para que entienda, ¿ok? O dale una nalgada o dale un cintarazo, pero no porque no quieras a tu hijo, quizá alguna vez lo has hecho, pero ahorita para que aprendas a distinguir qué lo hace diferente de generar la herida del rechazo cuando viene también esa violencia desmedida, como, como por decirlo es lo mismo darle una nalgada a un niño y que tampoco estoy diciendo que esté bien o que esté mal, porque todos tenemos diferentes creencias en cuanto a eso, pero sí cuando se vuelve de una manera muy violenta, en donde el papá, supongamos al niño, se descarga con él todo el enojo y todo el fastidio que tiene. Supongamos que le dice a este niño, ve y haz X cosa. Y el niño va, lo hace mal y entonces te dije que eres un tonto, no sirves para nada, quítate de aquí, lárgate de mi vista y se les avienta, se les pega.
En una ocasión pasó con un chico que había una ventana que iban a acomodar en un lugar. Era un niño como de unos 9 años más o menos. Entonces estaba jugando y pasó por ahí cerca de la ventana y no sé cómo la testerió que agarró y se cayó la ventana nueva. Y entonces el papá, en vez de preguntar, ¿cómo estás? ¿Te cortaste? ¿Estás bien? Lo primero que hizo fue agarrar el cinturón, pegarle, dejarlo bien marcado, eres un tonto, eres un pe, ya o sea, de la pena no lo bajaba, eres esto, eres lo otro, no sirves para nada, quítate de aquí, eres un estorbo. Entonces, a eso se refiere cuando se meten con el derecho de vivir de los niños, porque ya no es algo como correctivo, sino que se va a un extremo muy grande en donde entra ya la violencia, en donde incluso hasta muchas veces se les incita a estos niños a que se vayan de la casa, pues lárgate de la casa, deberías de irte de aquí, o incluso el padre o la madre puede ser que hasta le agarre sus cosas y se las saque a la calle, o les digan que se tienen que ir, que se vayan, pues deberías de largarte, si no te gusta vivir aquí, vete de aquí. ¿Ok? Entonces, eso tiene que ver mucho en el lenguaje que utilizan los padres con los hijos. También mucho el lenguaje de no vales nada. La palabra nada es clave y es fundamental para esta herida. No vales nada, no sirves para nada, eres una nada, ¿sí? Eres una inútil, no funcionas, no sirves como, por decir, a las niñas cuando están, por decir, en casa ayudando, no sirves para nada, no vas a saber ser mujer, ni vas a saber tener un marido, ¿ok? Todo ese tipo de cosas. También es prácticamente cuando está en el vientre este niño, este bebecito, quizá mamá tomó cosas, ¿ok? O hizo intentos para provocarse algún aborto. Y en casos muy extremos, pues lo hizo, lo llevó a cabo, ¿ok? Por otra parte, también pudo haber sido que a lo mejor la mamá no, sino que fue el papá quien golpeaba a la mujer embarazada. ¿Ok? Golpeaba a la mujer embarazada, le pegaba en su panza y le decía cosas feas a mamá cuando estaba así, cinta. Em, También en casos más extremos, ¿qué es lo que pasa? Que el hombre puede llevar a la mujer a, a fuerza, ¿ok? A la fuerza a algún lugar para que le practiquen un legrado, ¿ok? Eso también pudiera ser. Otra parte de que se sienta rechazado el niño cuando no es del sexo que los padres esperaban, ¿ok? Cuando es del sexo que a lo mejor no se querían que fuera un niño y fue niña. Y entonces, ay, pero fue niña, es como que no es lo que quería. Entonces le va quitando su valor. Es como que, ay, no, pero pues es que, o no, es que ya tengo, no sé, tengo tantas niñas y yo lo que quería era un niño y no salió, o viceversa, ¿no? Entonces, también tiene mucho que ver con eso. A mí me ha tocado escuchar casos de personas que dicen, es que sabes que mi mamá siempre ha preferido más a mi hermano. O sea, como yo fui la primera y soy la mayor, o sea, a mí no me quisieron porque yo era mujer y cuando nació mi hermano, pues el comportamiento fue diferente, el trato fue diferente, entonces a mí me queda claro que a mí no me querían, a mí no me deseaban, ¿ok? Entonces así es como se va generando esta herida. Eh, También a veces, aunque los papás, digamos, no golpeen o no hagan ese tipo de cosas, pero pueden hacer comentarios como eres tonto, eres un idiota, eres estúpido, ¿ok? Todo el tiempo, o sea, no precisamente con golpes, sino con palabras, porque las palabras son generativas, es decir, generan acciones, generan ser. Entonces las palabras construyen o destruyen y dependiendo del tipo de palabras que este niño escuchó, pues es lo que va construyendo en una realidad en su mente, ¿ok? Entonces, eh, eh, pudo haber escuchado palabras muy despectivas en cuanto a su persona desde muy pequeñito y quizá hasta hoy en la vida adulta. En una ocasión me tocó trabajar con un profesional de alto rango y resultaba que en su vida actual, en ese momento, él tenía un jefe que le trataba muy mal y lo humillaba y le decía ciertas cosas.
Entonces, bueno, parte de esto venía desde su infancia, pero conversando con él, su madre aún vivía, su madre tenía 90 años para ese entonces y aún así con 90 años su mamá le seguía diciendo que era un idiota, que era un inútil, que no servía para nada. Entonces decía, ¿cómo puedo yo, o sea, mi mamá ya es una señora de edad, no le voy a estar hablando de una manera o me voy a revelar, pero me duele mucho. Y entonces yo cuando pasa esto en mi trabajo también y viene esta persona me habla de esta manera, yo no sé qué hacer y no sé cómo actuar más que quedarme callado. Entonces, ese es un claro ejemplo de una herida de rechazo no trabajada, ¿ok? Entonces, incluso hasta cuando la persona ya es adulta, si tiene a mamá o a papá con vida, quizá le puede seguir hablando así y puede seguir sintiéndose menos o que no vale, ¿ok? Si escucha eso de su progenitor. Em, Volviendo otra vez a la parte del niño. El niño también cuando es pequeño, por ahí de los 5 o 6 añitos, siempre juega solito. Es un niño que siempre juega solito o una niña que siempre juega solita. Siempre juega solito y siempre está como en la luna, como que se va y está pensando, porque ¿qué máscara genera este niño rechazado? Genera la máscara de la huida, la máscara del huidizo. Entonces se pierde en su mentalidad, se pierde en un mundo, se pierde, ahora sí que se pierde en su propio mundo que va creando dentro de su mente como si fuera un mecanismo de protección y de defensa para no sentir todo lo que está afuera en su entorno, en su contexto. Entonces se crea una falsa realidad en donde siempre vive pensando o vive en la luna. ¿Y qué es lo que pasa? Que de repente cuando el niño está así, llega mamá o llega papá, ay, otra vez, ya te fuiste a la luna, qué tonto eres, ponte listo, ponte vivo. Entonces, otra vez vuelve a sentir esa parte de sentir ese rechazo. Este niño tiende a ser muy tranquilo cuando es pequeño y muy prudente, demasiado, pero no es porque sea así, sino porque generó esa personalidad de no hablar y de no mostrarse para que no le hablen de esta manera, para no sentir ese rechazo, porque sabe que si a cualquier provocación, cualquier cosa que diga, cualquier cosa que haga y que no esté bien para el papá o para la mamá, no quiere sentir todo ese desprecio y todo, o esos golpes, o esas miradas, o esos regaños que le genera su progenitor. Entonces, por lo regular es un niño que siempre es muy calladito, calladito, sentadito, y no da lata para absolutamente nada, porque no quiere provocar a sus padres. Ese viene siendo su mecanismo de defensa. Y de repente por ahí podemos escuchar a algunos padres, ay, es que mi niño es tan seriecito, es tan bien portadito. Y lo comentábamos creo que en la sesión pasada y de repente es con la pura mirada, ya sabe que no debe de hacer nada, porque donde ve que le pelo los ojos, ya sabe cómo le va a ir. O espérate, ahorita que lleguemos a la casa vas a ver cómo te va a ir. Entonces, ese es el claro. Entonces, este niño, ¿qué es lo que hace? Que tiende a no hacer ni a moverse, a quedarse quietecito. ¿Ok? Para justamente para esto. No crea ningún problema, no hace ningún ruido. Y lo mismo le pasa en la escuela, por eso es que no tiene amiguitos. No tiene amiguitos y otros niños no juegan con él, ¿ok? Entonces, y tampoco busca jugar con ellos, aunque realmente sí quisiera, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque luego le pueden decir cosas y no va a saber qué hacer. Entonces lo que hace es que huye, se esconde o se va en el recreo o a otro lugar a estar solito, se queda solito ahí en el recreo, ¿ok? Eh, Como te decía, se divierte solo en un mundo imaginario, incluso hasta llega a pensar que sus padres se equivocaron de hijo, pueden pensar que sus padres lo cambiaron en el hospital o que no son sus padres, pueden llegar a pensar que son hijos adoptados. Pueden llegar a pensar, no, es que yo creo que a mí me adoptaron porque no es normal que me traten de esta manera, no es normal que me hablen así. Cuando ya empieza a razonar, se pregunta si a lo mejor fue adoptado. ¿No será que me habrán adoptado o por qué o de quién seré hijo o cómo me mandaron? Yo tenía una amiga y digo tenía porque tiene muchísimos años que no sé de ella, pero me acuerdo mucho cuando éramos niñas que cuando íbamos en la primaria y yo fui a su casa, nos íbamos a graduar de la primaria. Su mamá
que según esto era su mamá biológica, la trataba tan mal, pero tan mal enfrente de nosotros, de todo el mundo le gritaba, la trataba súper, súper mal y todo el tiempo se la pasaba rechazándole, diciéndole cosas bien feas. Pero mi amiga era seriecita, no decía groserías, no respondía mal, siempre calladita, siempre sumisa, y yo nunca entendía por qué su mamá la trataba tan mal. Y esta amiga me decía, yo a veces pienso que soy adoptada, que mi mamá no es mi mamá. Entonces, creo que por eso me trata mal. Entonces, ese es un claro ejemplo de una herida de rechazo, porque puede que sí sea su mamá biológica, pero así es ese tipo de personalidad que llega a rechazar a los niños y como les digo, de jóvenes, incluso hasta ya de adultos, ya siendo señores, señoras, si tenemos a nuestros padres vivos, nos pueden seguir tratando de esta manera, ¿ok? También se oculta, cuando está chiquito, se oculta abajo de la mesa, abajo de la cama, pero no a jugar, sino por decir, si vienen a lo mejor otras personas o si su papá o su mamá ya se enojó, busca una manera de esconderse y de huir, pero ahí donde lo encuentren, le va mal. Entonces, busca una manera de escapar de esa realidad. También, por otro extremo, supongamos que no fuera tan crítico el asunto, también llega a huir o a esconderse para llamar la atención, para que su mamá o papá lo empiecen a buscar. Oye, ¿dónde está? No sé, ¿dónde está este Pedrito? ¿Dónde está Margarita? ¿No? Un ejemplo, ¿en dónde está? Para que se dé cuenta de que se den cuenta los papás de que realmente existe y para el niño creer que sí existe y que es importante llega a hacer ese tipo de cosas para llamar su atención, ¿ok? También este niño, no sé si tiende a quedarse pequeño, ¿ok? Conforme va pasando el tiempo y su edad va avanzando, tiende a quedarse pequeño. A veces les tocó por ahí, a lo mejor en la escuela, de repente ver algún compañerito, compañerita que era más pequeñito siempre los más pequeñitos. Entonces, este niño tiende a quedarse pequeño y en la actualidad puede ser un hombre o una mujer que parece infantil, como cuántas veces no vemos mujeres muy chiquitas o muy pequeñitas. Ay, pensé que era una niña o parece niña, se ve tan chiquita. O este hombre no se desarrolló, está bien chiquito, chaparrito, pequeñito. ¿Ok? Entonces, tiende a generar este tipo de cuerpo porque como su herida es tan grande, viene esta parte de querer, de no querer crecer, querer desaparecer porque es lo que le funcionó para poder sobrevivir ante toda la adversidad. Por eso a veces cuando escuchamos de repente personas que nos llegan a compartir, sabes que a mí me dieron bien duro, me trataron de esta manera, generaron una personalidad, una máscara, una manera de comportarse, ¿ok? En un caso, digamos, de una herida de rechazo puede generar dos tipos de personalidades. La primera, ser este huidizo, que es pequeño, chiquito, encorvado, que todo el tiempo está calladito, que no le gusta levantar la mano, no le gusta opinar, pero por el otro extremo, genera la personalidad de ser el generador de la herida del rechazo. Tiende a generar una personalidad súper violenta, agresiva, ¿ok? Este, tiende a ser una persona que no se deja de nada ni de nadie porque aprendió a defenderse de esa manera. También es una máscara de ego, pero viene ahora, digamos, de la manera más agresiva. La otra es de la manera en donde lo recibe, que se queda callado, no dice nada, y la otra es donde lo genera. Ahora yo te rechazo. A mí me la hicieron, ahora a mí me la van a pagar. A mí nadie me la vuelve a hacer y yo me voy a y no me voy a dejar. Y cuando vea a tal persona que me haga, yo le voy a hacer. Pero no se da cuenta que actúa desde su misma herida porque sigue generando eso, o sea, siente la rabia. De hecho, esta herida es la que genera más odio, ira y rabia. Y la ira, la emoción de la ira, genera muchos sentimientos de venganza, incluso a veces hasta la muerte o deseos de muerte hacia otra persona. Y ya en casos muy extremos, pues llega a terminar en algún asesinato o en alguna situación de esas, porque es tan fuerte lo que va cargando esa persona adentro que cuando se encuentra ante una situación así, la emoción es tan grande que busca la manera justamente de descargar toda esa emoción
y llega a un punto en donde se nubla su raciocinio y actúa desde todas estas emociones y puede llegar a hacer este tipo de cosas. Por eso este tipo de persona que tiene esta herida de rechazo tiende a golpear, pero ya en el extremo muy, muy, muy grave ya tiende incluso hasta a hacer otro tipo de cosas que atentan justamente contra la vida de otra persona porque cree que no tiene derecho a vivir. Entonces atenta contra eso. ¿Ok? Entonces, eso es en ese sentido. También, por otro lado, esta persona o este niñito se puede sentir rechazado si fue un niño a lo mejor también enfermizo. Puede ser que a lo mejor haya sentido el amor de ambos de sus padres o etcétera, pero una sobreprotección también le pudo haber generado esta herida. Te voy a contar cómo. Por decir, supongamos que un niño que estaba a lo mejor enfermo o era un niño de hospital o tenía alguna condición, de repente mamá o papá utilizaban lenguaje como, no, 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 es que tú no hagas eso porque te vas a lastimar, te va a pasar esto, ¿para qué haces aquello? No, 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 no. Y no entiendes, y ahí vas otra vez. Entonces, todo el tiempo llamándole la atención, pero desde el amor, por así decirlo, llamándole la atención, regañándolo, que no debía de hacer eso, que él no podía, que no era capaz de hacer eso por lo que le estaba ocurriendo. Entonces, como el niño, recuerdan cuando les he dicho que cuando el niño es pequeño, él no piensa que tiene límites, él realmente cree que puede hacer todo, sino que somos los adultos quienes al momento de estarles hablando les comenzamos a decir qué es lo que sí pueden y qué es lo que no pueden hacer. Entonces, cuando el papá de alguna manera está intentando proteger a este pequeño a lo mejor de algún daño o de que se lastime o etcétera, realmente lo que el niño interpreta o lo que el niño siente es que no es bueno en lo que quiere hacer, ¿ok? Siente que no es bueno, que es inútil, que no va a poder lograrlo y comienza a creer una nueva realidad que tiene que ver con esto, con no ser suficiente. Entonces, prácticamente el niño crece creyendo que no es suficiente para hacer las cosas. Entonces, bueno, eso es en ese sentido en cuanto al pequeño. Ahora, en la vida un poco más, en la parte como de la adolescencia, tiende también a generar mucha rebeldía. ¿Ok? Tiende a ser muy rebelde y cuando empieza a comportarse de esta manera, pasa lo que te comentaba hace un momento. Ya tiende, el padre o la madre tiende a correrlo de la casa. Si este niño a lo mejor responde ante algo que está, no, mamá, es que no sé, etcétera, pasó X cosa, no, mamá, es que las cosas no son así, quiere dar a lo mejor un punto por primera vez y no se le permite, entonces, ¿qué es lo que dice mamá o papá? Pues agarra tus cosas y vete de aquí y lárgate. Entonces, papá o mamá lo incitan a que se vaya de la casa, los incitan. Por decir, a mí en lo personal, a mí sí me incitaron a que me fuera de mi casa cuando tenía 13 años y agarré mi bolsa con mis cosas y me salí para afuera. Y ya fue el esposo de mi mamá quien fue por mí y me dijo, no te vayas. Entonces, en el caso mío fue la progenitora del mismo sexo, que fue mi mamá, pero fue en un momento de enojo, ¿ok? No, pues si no te gustan las cosas como son y ya crees que tú puedes, agarra tus cosas y vete y lárgate a la calle. Entonces, obviamente para mí a la edad de los 13 años escuchar eso es como que mi mamá no me quiere, pues no le importa qué va a hacer de mi vida, pues me agarro y me voy, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces no, o a lo mejor hemos escuchado por ahí o incluso no sé si a ustedes les ha ocurrido eso, que les hayan echado de la casa o que ustedes mismos hayan echado de casa algún hijo o alguna hija, ¿ok? Entonces, para poder comprender, uy, ¿por qué lo hice? ¿De dónde viene? Porque después, ya cuando se baja la emoción, ya empieza el pensamiento y dice, ¿para qué le dije eso? O sea, eso que dije no estuvo bien, pero pues ni modo, o sea, si no encontramos otra opción o otra solución, pero es porque es la manera que tenemos de pensar y de responder a ante este tipo de situaciones, pero es por las heridas que tenemos abiertas. Entonces, regularmente actuamos desde esa herida. ¿Ok? Entonces, como te decía, el progenitor del mismo sexo va a ser el que va a incitar a que se vaya de la casa. ¿Ok? Ahora, el padre, fíjense, nuestros padres en sí, el que es el progenitor de nuestro mismo sexo, es el que nos enseña a amarnos y a darnos amor a nosotros mismos. Entonces, imagínate, si por decir,
Mi mamá no me enseñó cuando yo era niña, a lo mejor, a amarme a mí misma, a darme amor a mí misma, va a ser muy difícil que yo pueda hacerlo con otros. ¿Ok? Si por decir, en el caso del progenitor del sexo opuesto, en este caso mi padre, y que te pido que lo pongas en esa perspectiva para ti, mi padre, por decir, me enseña a dejarme amar y a que yo puedo dar hacia afuera. Y si no me enseña cómo hacerlo, no va a ser posible para mí hacerlo, porque no pude aprender de él, no pude aprender a eso. Yo les he compartido en otras ocasiones y se los pongo como ejemplo otra vez por decir, en el caso de mi papá, él fue alcohólico, él ya falleció hace como unos 12 años. Entonces, él fue alcohólico, entonces yo de él nunca escuché un te amo, él nunca me enseñó a hacer esto, entonces yo no aprendí con él. Yo aprendí años después y después de trabajar en mi desarrollo personal, pero aquí pudieran encontrar una respuesta, quizá aquellas personas que me han comentado, yo no soy capaz de decir estas palabras, me cuesta trabajo, pero hoy poder comprender, ok, híjole, es que no lo aprendí, debió de haber sido de aquí, no lo obtuve de este lugar, pero cómo lo puedo empezar a generar y darme cuenta si yo hoy en la actualidad, a lo mejor a mis hijos, a mis hijas, cómo les estoy hablando, cómo les estoy enseñando esta parte de aquí. ¿Ok? Entonces, nuevamente, el progenitor del mismo sexo nos enseña a amarnos a nosotros mismos, a darnos amor, a querernos. ¿Ok? Y el del sexo opuesto nos enseña a dejarnos amar y a dárselo a otros, a dárselo a otras personas. Y si no obtuvimos eso con nuestros progenitores, nos va a costar muchísimo trabajo poder expresar el amor y no solo eso, sino sentirnos dignos de amor, de creer que alguien es capaz de amarnos, porque hay personas que creen que no son dignas de que las amen o de que me quieran. Ay, ¿cómo me va a querer a mí? No, pues no, o sea, otros sí merecen, pero yo no lo merezco. Entonces, viene desde ahí, ¿ok? Por decir, también los padres en el lenguaje utilizaban mucho en los niños estas palabras. Desaparécete de mi vista, lárgate de aquí. También palabras como eres inexistente, ¿ok? No estás haciendo nada. También por decir, si el niño iba y le pedía, no sé, un ejemplo, ayuda a la mamá. Mamá, ¿me ayudas con mi tarea? Entonces mamá volteaba y le decía, pues ve y dile a tu papá que no está haciendo nada. Dile a él que te ayude. Pídele a él que yo estoy muy ocupada. Entonces el niño lo interpretaba como que no soy suficientemente importante que ni mi mamá ni mi papá me quieren ayudar. No me quieren ayudar a mí. No lo veía tanto como, como algo que fuera como para el niño que él sintiera como que, no tienen tiempo, sino lo sentía como que tenía que ver con él, como que yo no soy suficientemente bueno para que me dediquen a mí un tiempo para hacer mis actividades o para yo entender esto. Y no vamos a ir tan lejos. Los que somos padres quizá lo pudimos experimentar en la pandemia, ahora que los niños estuvieron en la casa con tanta tarea, con tantas cosas, y de repente tener que trabajar y después estar ser maestros. En el caso mío, a mí sí me tocó ser maestra de mi hijo también. Fue muy demandante en muchos sentidos y yo me tuve que preparar psicológicamente hablando para poder enseñarlo, porque eran cosas que yo no había hecho antes, aunque puedo dar capacitaciones, pero no es lo mismo enseñar niños que adultos, es bien diferente. Entonces, pero muchos papás no pudieron. Terminaron golpeando a sus hijos, hiriéndoles el autoestima, no enseñándoles. Ay, no, ya luego, ahorita mi hijo entró a tercero y hay muchos niños que estando en tercero no saben leer, no saben multiplicar. Entonces, desde ahí se ve reflejado en la actualidad que los padres no se dieron el tiempo para hacerlo. Entonces, el niño puede interpretar, no soy lo suficientemente importante o valioso para ti que no me dedicaste un tiempo para enseñarme algo que es importante. Y esto estamos hablando de la escuela, pero puede ser en muchas cosas. No soy lo suficientemente para ti que no me enseñaste a andar en bicicleta, que no viniste a verme a mi partido de fútbol, que no viniste a verme a mi escuela de danza. No soy lo suficientemente importante para ti. Entonces, hay diferentes maneras de sentir el rechazo. No es nada más con golpes, gritos e insultos, sino también con acciones como estas que te estoy comentando. ¿Ok? A lo mejor en los proyectos de nuestros jóvenes o niños de repente están en algo y no mostrar
esa atención para ellos. ¿Qué estás haciendo? Mostrarles me importas realmente lo que tú haces. Me siento orgulloso de ti, empezar a lo mejor a hacer esas muestras de afecto para que puedan sentir que realmente son valorados y son amados, ¿ok? Entonces, como les digo, no yendo tan lejos, yo creo que muchos lo pudimos haber experimentado en esta pandemia, ¿ok? También, por decir, ¿de qué otra manera pudo haber llegado el rechazo en los niños? Si bien, como te comenté, ya en casos bien extremos, golpes, regaños, malas palabras, malos comentarios, a veces ni siquiera con eso, porque muchas personas dicen, no, en mi caso a mí nunca me hablaron ni me dijeron así, pero a veces puede ser con una mirada, a veces puede ser, mamá, mamá, mira este trabajo que hice, este dibujo que hizo, ay, qué feo te quedó ese trabajo, lo pudiste haber hecho mejor. Entonces, es el rechazo de sus habilidades también. No eres suficientemente bueno, no te esforzaste lo suficiente, puedes hacerlo mejor, ¿ok? Pero no tanto que le digan que lo puede hacer, sino que siempre todo en negativo. Eres bien tonto, o sea, ponte listo. Pues sí, ¿por qué no lo haces bien? Mira, tal persona lo hizo y tú no. Tú no sirves para nada, no sabes o qué estás tonto o qué. Entonces, desde ese tipo de lenguaje, con miradas, como les decía, ay, nada, con la pura mirada ya sabe, y a veces lo tomamos a risa o con la broma porque sabemos que es cierto. Yo sí tenía un tío que a mí que con la pura mirada literal, era como que, uy, porque antes, no sé, ahorita no me ha tocado escuchar en la actualidad, pero antes los tíos, por decir en mi familia, tenían permiso de pegarnos a todos los sobrinos, ¿eh? Estuviera o no estuviera la mamá, pégale, si no te hace caso, pégale como si fuéramos una cosa. Tú puedes hacer y deshacer lo que quieras con ella mientras esté aquí. Entonces, a mí sí me pegaban, sí, por cualquier cosita. Entonces, a veces viene con una sola mirada, nada más, como diciendo, "Ostras, eso que hiciste no está bien", y se siente la desaprobación. Tiene mucho que ver con la desaprobación. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en la vida actual, en esta persona que sufrió este niño sufrió esta herida de rechazo? ¿Qué pasa con la persona hoy en la actualidad? Pues que es una persona que se siente desaprobada en sus habilidades, en su liderazgo, en su toma de decisión. Le cuesta mucho tomar decisiones. De hecho, es la última persona, es la típica persona que no participa, que no pregunta, que se sienta hasta atrás en los lugares, que siempre quiere decir algo, pero nunca levanta la mano, solo se lo queda en la mente. Y después dice, ay, lo hubiera dicho, no. Bueno, ya lo dijo otro. Siempre se queda al final, siempre se queda hasta atrás, no se cree suficientemente bueno, no se para en riesgo, a lo mejor ante, no sé, supongamos una reunión en trabajo en equipo, no va a comentar, va a tener muchas inconformidades y va a estar en muchos desacuerdos, pero no va a hablar, no va a decir nada, porque tiene miedo nuevamente si vamos a esta parte de la infancia, en su inconsciente, aunque ya no es un niño, la situación le es muy similar, le recuerda en el inconsciente que debe de quedarse callado. ¿Se acuerdan del niño que es calladito, que no dice nada, bien portadito? Pues en la actualidad es igual. Ese tipo de persona se queda calladita, bien portadita, conforme, aunque no está conforme. Pues se queda conforme, aparenta que todo está bien, se ríe con los demás diciendo, sí, está bien, porque es la manera que aprendió para sobrevivir. Entonces, he ahí la importancia de poder identificar este tipo de conductas y de comportamientos para que puedan comprender por qué quizá actúan de la manera que actúan o por qué me está costando trabajo expresarme, por qué cuando voy, no sé, a algún lugar me siento hasta atrás, por qué si voy a una fiesta me siento hasta la esquina y yo no quiero hablar con nadie. A mí no me gusta hablar con nadie, ¿eh? Yo me siento hasta allá, yo llego y yo en mi mundo, porque hasta utiliza palabras de ese tipo. Yo en mi mundo, ¿se acuerdan que es un niño que creaba una realidad fuera de ahí? Yo en mi mundo, yo me meto en mi trabajo y yo me centro ahí. Pero aquí la pregunta es, no está mal que te centres en tu trabajo o en tus cosas. Aquí la pregunta es, si tú te centras y te enfocas tanto en tu trabajo, en tus cosas, lo haces porque no quieres conversar con los demás, porque no sabrías cómo responderles, entonces es herida de rechazo. Si no, no sería tu caso.
¿ok? Porque tú puedes estar bien centrado y bien enfocado en tu trabajo, pero viene alguien y te habla y tú, sí, dígame con mucha seguridad y hablas y todo está perfecto, pero si de repente lo utilizas como un método de huida para no estar a lo mejor en un lugar expuesto o expuesta donde te puedan preguntar cosas que creas que no vas a saber responder, entonces sí es una herida de huida, si no, no sería tu caso, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la parte más grave de esta persona en la actualidad? Su autorrechazo. ¿Cuál es el autorrechazo? Su diálogo interno. ¿Cómo se habla internamente? ¿Qué es lo que se está contando? Tú ahorita estás hablando contigo. ¿Será que lo que está diciendo Vero es verdad? No, pues a mí me pasó, a mí la verdad es que no, eso ni me toca ni me va, o sabes que a mí sí. Ese diálogo es el que tú tienes que cuidar. ¿Qué es lo que te estás contando y qué es lo que te dices día con día, ¿ok? Ante ciertas situaciones que a lo mejor te provocan incomodidad. Si estás en el trabajo y estás inconforme con algo, ¿qué estás pensando? ¿Qué te estás diciendo? No, pues es que deberían de ser las cosas así y no son, y te llenas de ira, te llenas de enojo, pero no lo expresas, ¿ok? ¿Qué pasa si a lo mejor estás en una relación de pareja y están teniendo una discusión y de repente en tu mente estás pensando, pues sí, pero es que yo soy bien tonta, yo soy bien tonto, ya le hice caso otra vez, pero es mi culpa? Todo ese tipo de diálogo es el autorrechazo. Entonces aquí lo que debes de cuidar es cómo te estás hablando. Regularmente una persona que se autorrechaza no está hablando del otro, está hablando de sí mismo. Se insulta y se ofende a sí mismo. Qué tonto soy, qué idiota fui, pero eso me pasó por esto. Entonces siempre se culpa porque piensa que ella o que él es el problema de esa situación. Si no es ese tu caso, entonces es parte de las características de otra herida, ¿ok? Cuando culpas a otra persona. Pero si te culpas a ti mismo todo el tiempo, se refiere a eso con el autorrechazo. Entonces, esta persona también en el amor mm, tiende a tener una relación muy disfuncional cuando la herida es muy, muy marcada, porque es una persona que como se rechaza a sí misma, por consecuencia rechaza también su cuerpo y rechaza su sexualidad. Entonces, es una persona que le va a costar muchísimo trabajo tener intimidad con su pareja. A lo mejor por ahí una vez al año, dos veces al año, en casos bien extremos. Le va a costar mucho, muchísimo trabajo, porque incluso esta persona tiende a ser una persona muy, muy espiritual y tiende mucho a meterse en este, ¿te acuerdas que te digo que se va como a otro nivel? Entonces tiende a irse mucho a la espiritualidad, pero es para huir de todo lo demás, porque el sexo no le representa algo puro, le representa algo sucio. Entonces, por eso es que cuando la pareja se le acerca, le dice, ay, no, estás mal, es que eso es cochino, eso es sucio, eso no, no. Es que, ¿por qué tienes que hacer? O pide a lo mejor alguna posición, algo diferente, pero ¿por qué me pides eso? ¿Piensas que soy una, no sé, una mujer de la calle, una vulgar, o por qué se ofende? ¿Ok? Se siente rechazada. Y si es para el hombre que le piden esto, pues es una cualquiera, pero ¿por qué estás diciendo eso? Entonces, por eso es que tienden a reprimirse mucho y digamos, tienden a ser parejas que viven juntas, pero separadas, solamente en una apariencia, ¿ok? Juntas, pero están separadas. En su intimidad no existe esa confianza, porque ya sea que el que tenga, imagínense, siempre va a haber uno el que la tiene y el otro que la genera. Si ponemos esta posición, a lo mejor en el caso de que la mujer sea la que tiene la herida, pues va a recibir todo el rechazo de la pareja. ¿Ok? Y incluso hasta si su pareja le es infiel, ella misma se va a echar la culpa. Es que es mi culpa, es que no me arreglo, es que yo no le cumplo como mujer. Entonces fue mi culpa, por eso fue que se buscó otra. ¿Ok? Se va a culpar ella por lo que está ocurriendo. No va a culpar ni a él ni a la otra persona. Incluso hasta la otra mujer la va a ver más mujer o el hombre o va a ver al hombre más hombre que él mismo. ¿Sí? Porque como no se siente lo suficiente, entonces pues se siente chiquito, se siente pequeño y vive una vida, digamos, de pareja pues muy, muy limitada, donde o es blanco o es negro,
pero ante la sociedad afuera puede ser como que, todo bien, a lo mejor, ¿ok? Entonces, como te decía, le cuesta mucho trabajo aceptar su sexualidad, aceptar que la necesitan más que nada, es lo que les cuesta muchísimo trabajo. Entonces, y por consecuencia, como les cuesta trabajo, pues incurren en ser rechazados, ¿ok? Entonces, también el hombre o la mujer puede tender a decirle a su pareja, pues no vales nada, ¿sí? Eres una mujer que no vales nada, mírate, eres poca cosa, ¿sí? Y viceversa, también en la mujer pudiera ser como pudiera ser con el hombre, como mm, a veces, no sé si han escuchado, me imagino que sí, pero por decir, cuando dicen, no es que esa mujer es una interesada, nomás le quitó el dinero y se fue. Ay, pobrecito, le quitaron. Entonces ahí es en donde se victimiza y en donde este hombre con herida de rechazo acepta ese tipo de situaciones, porque para que ocurran necesita generarlas. Entonces encuentra parejas que le generen esa herida de rechazo en su persona, en donde no, pues es que ¿cómo se iba a fijar en mí si soy un pobre diablo? ¿Cómo iba a voltearme a ver a mí si no tengo nada para darle, para ofrecerle, si ella es un mujerón y veme a mí cómo soy? ¿Ok? También pudiera ser algo así. Entonces, para de alguna manera sentir esa aprobación o esa aceptación, ceden ante cosas que a lo mejor esta mujer pudiera pedirle. Ceden a lo mejor ante que la casa, que el dinero, que X cosa, pero después a lo mejor terminan siendo el infiel y los terminan dejando. Y todavía le quitó la casa y se fue a vivir ahí con el otro. De repente, lo hemos escuchado por ahí y pasó esto. Entonces, ahí es en donde esta persona, otra vez el rechazo, pero se culpa a sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que tiende a hacer esta persona cuando no le va bien en el amor? Tiende a estar sola, tiende a estar en la soledad. No le gusta tener compañía justamente por miedo a que le ocurran este tipo de situaciones. Y si tiene una relación de años, pues por eso es que a veces duermen en habitaciones separadas, en camas separadas, nada más platican o pueden tener intimidad por ahí 1 o 2 veces al año o de repente ocasional. Entonces, pueden dormir incluso hasta en la misma cama, el hombre le puede tocar y la mujer, ay, no, déjame, no me estés molestando, o viceversa. ¿Sí? O la mujer, oye, ay, ya vas a empezar otra vez, que no ves que trabajo y estoy cansado. Entonces, siempre va a existir esa parte de rechazarse en la intimidad entre ellos mismos y al final pues se terminan haciendo mucho daño, se terminan haciendo mucho daño. El que la recibe y quien lo genera y pues si tienen hijos pues van creciendo justamente en ese contexto en donde de alguna manera pues se van a ver afectados. ¿Ok? Pues si no fuera por este niño, no me hubiera casado con ella. ¿Cuántas personas no se han casado porque quedó embarazada la mujer? O los han obligado a que se casen con una persona que ni siquiera aman solo porque quedó embarazada. Y desde ahí, si no hubiera nacido ese niño, mi vida hubiera sido otra. Pero como incluso pueden culpar a la mujer, pero como ella quedó embarazada, o sea, es su culpa, como si el hombre no hubiera tenido que ver. Entonces utilizan ese vocabulario. Es que ella no se cuidó, ella quiso hacer esto. Entonces se casan, viven a lo mejor por años, ¿ok? Y de repente empiezan a criar, a educar a sus hijos dentro de ese contexto de ese lenguaje y todo eso, y ellos lo sienten. No, pues es que mis papás no son felices. Pues como yo nací, les arruiné la vida y por mi culpa, pues ahora pues así vivimos y no sé por qué no se separan, pero pues entonces los niños empiezan a crecer con esas culpas y se vuelve a repetir otra vez el ciclo de todo esto. Y bueno, y en casos más extremos, el hombre puede golpear a la mujer. ¿Sí? Entonces se puede crecer viendo cómo a lo mejor papá golpea a mamá. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si el hijo se llega a meter o algo, también termina a lo mejor golpeado, terminan rechazados, terminan creciendo con odio hacia sus progenitores, dependiendo cuál sea, porque también hay mujeres que llegan a lastimar a los hombres. Ya ahorita en la actualidad, o sea, hay muchísimos casos, no es nada más el hombre a la mujer, sino también la mujer al hombre que llega a aventarle cosas. Hay mujeres muy violentas, también muy agresivas y que hacen este tipo de cosas o discusiones en frente de los hijos. Entonces desde ahí se están metiendo con su derecho de existir de los niños porque no los respetan, se pelean enfrente de ellos y crecen dentro de una familia o dentro de un núcleo de violencia.
Entonces empiezan a ver todo esto. Dicen, bueno, yo no entiendo por qué no. Hubo un caso muy, muy extremo en una situación de una madre que se suicidó enfrente de su propia hija, ¿ok? Se suicidó cuando ella estaba chiquita. Y en su vida adulta ella fue una mujer muy profesional, esta niña, una mujer muy profesional, muy, muy reservada, todo, pero muy, muy profesional y con mucho dinero. Pero ¿qué pasó? Que también ya cuando llegó a su vida adulta no tuvo hijos, no se casó, no nada, intentó suicidarse. Entonces, cuando ya le empiezan a dar la terapia y viene todo esto, le preguntan que por qué. Ella siempre vino cargando esa parte de su madre que decía, o sea, tampoco valí para mi madre, que no fue capaz de irse a quitar la vida en un lugar donde yo no la viera, sino que lo hizo enfrente de mí, como para asegurarse que mi propia vida no valía nada, que no me respetó y lo hizo enfrente de mí. Y entonces ella estuvo con ese trauma por tantos, tantos años. Bueno, ya después lo trabajó, pero es un claro ejemplo, porque en casos muy, muy extremos, la persona que tiene esta herida de rechazo puede tender a amenazar con suicidarse o incluso puede llegar a hacerlo. ¿Ok? Puede llegar hasta esa parte de ahí. Entonces, en la parte de sus características físicas, como te decía, es una persona delgada. Casos muy extremos llega a tener incluso hasta la piel como pegada en el hueso. Es muy delgadita. Es una persona muy ojerosa. ¿Sí? Tiende a tener aquí como esta parte de aquí muy ojerosa y muy hundida. También tiende a tener un cuerpo que está desproporcionado. Puede ser que a lo mejor de una parte esté más desarrollada y la otra no. Puede que a lo mejor tenga los tobillos más hinchados y las piernas delgadas. O sea, es algo muy evidente en el cuerpo. Puede que a lo mejor tenga el cuerpo grande de arriba, tenga el trasero sumido, ¿ok? Tiene muchas características en donde no va a haber manera que no llame tu atención y vas a voltear a verla porque enseguida para validar justamente, ay, qué cuerpo tan feo. ¿Cuántas veces no me has escuchado? Ya viste, o hasta hecho burla, ¿no? De alguna persona. Ya viste el cuerpo de tal persona, ay, pero qué mal se ve, ¿por qué se puso ese pantalón? Y de tal persona, o esto, lo otro, y por ahí escuchando todo este tipo de cosas, pero no es que quisieran tener ese cuerpo, sino que de alguna manera van desarrollando ese tipo de cuerpo porque quieren desaparecer. Entonces, partes de su cuerpo llegan a hundirse a veces, ¿ok? También puede ser un tipo de cuerpo que genere mucha lástima, que es, como te decía, que es imposible que no llame tu atención. Y como va a llamar tu atención, vas a voltear a verlo y cuando le voltees a ver, va a sentir tu mirada y va a sentirse rechazado, como si te estuvieras burlando, juzgando, aunque no lo estés haciendo, ¿ok? También es una persona que tiene los ojos pequeñitos, chiquitos y tiene ojos tristes. Y bueno, ¿qué tipo de enfermedades puede desarrollar este tipo de persona? Este tipo de persona desarrolla enfermedades como las arritmias, problemas respiratorios, problemas de alergias, vómitos, desmayos y en casos muy, muy extremos llega también a estados donde puede entrar en coma, ¿ok? Simplemente no se explican la razón, por qué, pero esta persona puede incluso hasta llegar a entrar en coma para desaparecer de su realidad. También pueden desarrollar algo que se llama agrofobia y también psicosis, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Por último, es una persona que no tiene apegos a las cosas materiales. No tiene ningún apego a cosas materiales, casas, carros, ropa, absolutamente nada. Porque para esta persona, en un momento que no se sienta cómoda, le va a ser muy fácil huir. Como no tiene apegos, no le va a costar trabajo dejar la casa, dejar el carro, va a agarrar sus cosas y se va a fugar, se va a ir, se va a dar a la fuga. Entonces, hay parejas que a veces dicen, pero ¿cómo me voy a ir y le voy a dejar la casa? O le voy a dejar, no, prefiero vivir con ella o con él matándonos antes de darle lo que yo trabajé. Pero la persona huidiza, la que tiene esta herida de rechazo, no tiene apegos a las cosas. Esa persona va a agarrar sus cosas y se va a ir. Se va a ir y no van a saber de ella, porque él es muy fácil eso. Pero te decía que es una persona que tiende mucho a buscar lo espiritual y ahí se siente feliz. En ese lugar se siente feliz, se siente tranquila, se siente cómoda, porque siente que ahí nadie le va a hacer daño. ¿Sale? Entonces, dentro de de su vocabulario utiliza mucho la palabra nada, la palabra pequeño, la palabra pánico,
la palabra poca cosa, exclusivamente ese tipo de palabras. Entonces, este es el típico, ¿cómo se dice? Perfil de una persona que tiene la herida del rechazo y que todos tenemos herida de rechazo en diferentes niveles, porque el miedo número uno del ser humano es a ser rechazado por naturaleza, porque somos mamíferos, somos seres de manada, nos gusta socializar, nos gusta pertenecer, nos gusta estar en grupo. ¿Ok? Entonces, cuando nos sentimos rechazados, cuando damos una opinión y de repente alguien dice, no, es que eso que dijiste es como que no, uy, o sea, no, sentimos que no cuadramos, entonces vamos también desarrollando estos mecanismos para no exponernos y no pararnos en riesgo. Entonces, los quiero escuchar. ¿Qué se quedan esta noche? ¿De qué se dan cuenta? ¿Pudieron identificar alguna de estas heridas quizá desde su infancia? Quizá los llevé a un viaje hasta el pasado, en la actualidad, en la familia, con los hijos, en la relación de pareja, en el trabajo, porque todo esto, cuando no es trabajado, se ve reflejado en la actualidad, en nuestra familia y principalmente también en el trabajo, cuando pues, obviamente trabajamos con personas, clientes, proveedores, etcétera. ¿Cuántas veces no han compartido aquí? No, es que llegó tal persona y yo me enojé y le quería romper la cara. Entonces hoy vas a comprender por qué quizá querías hacer eso. Es una manera de defender algo que de alguna manera te ponía en una posición de decir, a mí no me vas a ver la cara, esto ya lo he vivido y yo debo de actuar así. Obviamente no lo piensas en ese momento, es automático. Entonces los escucho. Quien quiera comentar algo, adelante. Hola Norberto, buenas noches. ¿Cómo estás, Vero? Buenas noches. Genial, ya tenía tiempito que no te veía. ¿Qué te quedas esta noche, Norberto? Hay mucha tarea por hacer. Con esa herida del rechazo, lo vengo asemejando con algunos de mis primos. Si es delgado, ojeroso, se iba a suicidar algún día hace como unos 8 o 10 años más o menos. Y bueno, vemos cómo pues, nosotros como padres, en un divorcio, podemos hacer que esa herida se prolongue, ¿no? O se acentúe más. Sí, claro. Fíjate, Eh, por decir ahorita que decías, la persona que tiene la herida más marcada va a desarrollar ese cuerpo delgado, pero por decir, personas que a lo mejor no tienen tanto ese tipo de cuerpo, puede ser en los ojos, puede ser a lo mejor en otra parte del cuerpo, no precisamente todo el cuerpo, porque todos tenemos de las diferentes heridas, solamente que en diferentes niveles, y siempre va a haber una que va a resaltar más, dependiendo cómo nos comportemos, cómo respondamos o qué es lo que sentimos al momento de que algo ocurra. Pero sí, esta es una de las heridas más grandes que el ser humano experimenta. Son grandes, son fuertes. En el divorcio que tengo, mm, la mamá de mis hijas, pues prácticamente pues me deja a mis hijas. Y yo en algún momento hasta dejarla, ¿sí? A una de mis hijas. ¿Por qué? Porque llegó en ese momento alcoholizada y eso, y se me vino una locura en la cabeza. Dije, ahorita se la voy a llevar para que vean lo que nos hizo y bla, 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 lo culpar. Más sin en cambio llegó ese ámbito o ese rayo y nada más me dijo, ámala, ¿sí? Pero si yo hubiera hecho en esas condiciones, pues implantado una herida de rechazo todavía más Ujú. grande. Exactamente. Así es, justamente por eso es importante hacernos conscientes, porque fíjate lo que nos comparte, si tú no te hubieras dado cuenta de eso, tú vas y para desquitarte de lo que ocurrió,
en vez de a lo mejor hacerle daño a quien tú querías, le ibas a terminar haciendo daño a quien tú amas, que en este caso pues era tu hija. Por eso es la importancia de hacernos Así es. conscientes, porque a partir de ello podemos tomar una decisión diferente y cambiar el curso de las cosas, porque tenemos el poder para hacerlo. Y a veces una respuesta cambia absolutamente todo. Una herida menos, una manera diferente de hacer las cosas. Aún así, sí hay cierto reclamo, porque sí me ve como autoridad. Llegan y mi papá me abraza y todo lo que mencionabas tú, pero sí veo cómo es muy independiente, muy fría, y quisiera decirle muchas cosas, pero se queda, así como mencionabas tú, callada. Y es que mi mamá esto, mi mamá el otro, pero no se lo dice cuando está enfrente. Entonces veo el detalle de lo que mencionabas ahorita, cómo esa herida deja muchas secuelas y que si en algún momento no estamos preparados para llevarlas a cabo o tener herramientas principalmente para poder ayudar a tus hijos o a familiares, ¿sí? Prácticamente te hunde, te deja marcado de por vida y cuando vienen esas heridas del alma y llegas a estar tú en una etapa de adulto, pues tiendes a resaltarlas mucho. Y diríamos, antes de que rechacen, mejor rechazo, mejor me voy, abandono, o rechazo o abandono prácticamente, ¿no? Entonces, hoy viendo esa situación de que un poco más consciente, puedo darle ese cariño, ese amor, y bueno, no la veo del todo sana. Sé que necesita terapia, sé que necesita muchas cosas, pero la veo más acorde a estar pegada a mí, a tener esa confianza, esa, ¿cómo le podríamos decir? Pues sí, esa Apertura. confianza, Ujú. ajá, que puede llegar y a lo mejor llorar o hacerme decir y que hay alguien que la comprende, pero con su mamá no tiene esa confianza, ¿sí? Claro, recuerda que la herida de rechazo viene con el progenitor del mismo sexo, viene por parte de su mamá. Así es. Así es, así es. Gracias, Norberto, por tu compartir. Muchas gracias y gusto en verte. Para finalizar, ¿alguien más que quiera comentar algo? Nos tomamos la fotito. ¿Fotito? Ok. Por ahí prendan la camarita a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Genial. Y ahí le comparto la fotito a Dani para que se las mande. La semana que viene vamos a finalizar con la herida de la traición. Les deseo que tengan una feliz y abundante noche y pues nos vemos el próximo lunes. Un abrazote. Gracias, Berito. Gusto en Gracias a vernos. Bye bye. todos. Dani Buenas Boy, noches. gracias a todos. Gracias por compartir, Norberto. Buenas noches. Muy Hola, Jorge. interesante Buenas tu noches. compartimiento. Cuídese. Buenas Gracias, Vero. noches. Gracias. Bye. Bye bye. Descansen. Gracias, Dani. Bye.